Buenas tardes, les doy la bienvenida al Ateneo, a esta que es su casa, la casa de todos los interesadas en la cultura. Esta es una actividad que nos propone el Aula Atenea y que ha denominado Mujer y Matemática, que podríamos haber denominado también Juventud y Talento, Esfuerzo e Interés. Podríamos haber hecho muchos binomios de ese estilo y con todo estaríamos representando a nuestra invitada de hoy, a María Cuadrado, y estaríamos cumplido a María Cumplido y estaríamos las matemáticas y estaríamos representando los valores, parte de los valores de la técnica. Yo le doy las gracias a María Gutiérrez por la parte que le corresponde. Ahí no te equivocas, ¿no? Ya, no, a ti te tengo memorizado. Y a María Cumplido, que es un placer que esté hoy con nosotros. Sin más, ellas tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Bueno, vamos a pasar una tarde entre Marías. María Cumplido, Cabello y María Gutiérrez. María Gutiérrez solamente va a hacer que María Cumplido nos cuente todo lo que sabe, que no es poco, a pesar de su juventud. María Cumplido es de Córdoba, ¿no? Sí. Es de Córdoba. Es una cordobesa que afincada ya en Sevilla, parece ser, ¿no? Sí. Pero ha dado muchas vueltas por el mundo, afortunadamente, y todas esas vueltas iremos repasándolas poco a poco en nuestra charla. Esto no es una conferencia propiamente dicha, es una charla o una entrevista informal entre una persona interesada y una experta. Y la experta es María Cumplido, sin duda alguna. En fin, que esto va de Marías. Y como va de Marías, ¿qué María no habla de ropa? María, por favor, los participantes y espectadores, vamos a mirar a su cartel. El cartel es bastante bonito, me dicen algunos, me dicen, ¡uy, qué bonito! ¿A ti te gustó? Sí, bueno, esa foto representa para mí un momento muy especial, que fue cuando me dieron el premio de investigación joven de la Real Sociedad Española de Matemáticas, el de 2020, que lo recibí en septiembre por culpa del COVID. Y bueno, para mí fue un momento muy especial porque fue un reconocimiento de mi trabajo, ¿no? Allí en Madrid. Muy bien. O sea que ella no va así de guapa normalmente, No. Es que se puso guapa para la ocasión, pero ¿qué ocasión? Ya sabemos por qué María está aquí, porque María recibió en 2020 el premio Vicent Casells de la Real Sociedad de Matemáticas, ¿vale? Y aparte de eso, tiene una trayectoria muy rica que iremos desmenuzando poco a poco. Aprovechando el cartel y esa preciosidad de fotos que hemos visto, quiero que disfrutemos, porque nunca tenemos oportunidad de disfrutar de estos eventos, ¿no? Que son tan particulares, tan especiales y tan únicos. Tuvimos la suerte de que nuestra invitada fuese la persona que dio los agradecimientos, hizo los agradecimientos en ese evento. En ese evento para que iba tan guapísima. Y entonces, en vez de preguntarle a ella, vamos a oírla y le podemos preguntar todo. ¿Os parece? Me da mucha vergüenza, ¿eh? Ha sido culpa mía. Esa foto horrorosa. Miembros de la presidencia, autoridades y civil militar. Buenas noches. Me encuentro aquí junto con mi compañero Rubén en representación de los 3 premiados y 3 premiadas con el Vicent Casells 2019. Y como tal, me gustaría dar las gracias a la Real Sociedad de Matemáticas Española de la Fundación BBVA por apoyar y visibilizar la investigación en matemáticas, y en especial la investigación de los jóvenes matemáticos y matemáticas del panorama nacional. Las matemáticas son útiles. El mundo
tecnológico en el que vivimos está hecho de matemáticas. Y todo resultado puede ser más tarde o más temprano potencialmente aplicado. Pero las matemáticas tienen también un valor en sí mismas. Es la ciencia de los razonamientos lógicos y, por ende, el cimiento del edificio del conocimiento humano. Saber hacer matemáticas es una manera excelente para saber pensar de manera correcta y tener acceso de expertas en la materia que puedan ayudar a agrandar este edificio del conocimiento, contribuirá sin duda a crear una cultura científica y de pensamiento crítico en la sociedad. Necesitamos, por tanto, desarrollar estrategias para retener el talento joven en matemáticas. Hoy por hoy, desarrollar una carrera investigadora en España y conseguir un puesto fijo es una carrera de cálculo. Y en la incertidumbre se investiga peor. Por último, ya que en esta edición somos 3 mujeres premiadas, me gustaría recalcar la importancia del papel de las mujeres en matemáticas. Que las mujeres tengan acceso a la ciencia en igualdad de oportunidades depende de muchos factores. Fomentemos la curiosidad de las niñas por lo mismo. Luchemos por eliminar los roles de género. Apoyemos a las mujeres en la maternidad y combatamos los abusos y discriminaciones sexistas. Eliminemos también los clichés que existen sobre nuestra disciplina. Las matemáticas no son algo imposible, solo accesible para unos pocos genios. Las matemáticas son para todo el mundo. Las matemáticas son para todo el mundo. Quito el compartir pantalla. Ah, no, ya está bien, ¿no? Ya, ¿no? Vale. Dice en tu discurso que las matemáticas son para todo el mundo y también habla de la mujer. De ahí que hayamos titulado esta charlita nuestra, La mujer y las matemáticas. Así que o empiezas por las matemáticas o empiezas por la mujer. Bueno, cuando digo que las matemáticas son para todo el mundo, claro, es que en esa charla tenía muy pocas palabras que decir. Tenía que representar a todos los premiados y tenía como 300 palabras. Entonces tuve que condensarlo todo y no me pude explayar mucho. Lo que yo quería decir es que, bueno, existe ese cliché que está muy extendido, que yo creo que todas las matemáticas cuando decimos, ah, ¿tú qué eres? Yo soy profesora de matemáticas, soy matemática, siempre, uy, a mí las matemáticas, a mí se me daban fatal. O es como, eso es imposible, uy, tú tienes que ser un genio. Y no es verdad. Si tú vas a cualquier facultad de matemáticas y hablas con los estudiantes y muchas estudiantes también, pues te darás cuenta que son personas normales. Son personas normales que estudiaron en un instituto público normal, la mayoría de ellas, y que son como tú y como yo, y que simplemente pues, son personas que les gustaba eso y que tenían curiosidad por estudiar eso y que le han dedicado mucho tiempo y muchas horas a estudiar las asignaturas de una carrera como otra cualquiera. Igual, a lo mejor para mí pues sería un poco más difícil estudiar Bellas Artes, pero al final estudiar lo que te gusta y no tienes que ser un genio para estudiar matemáticas, te tienen que gustar. Y siempre pongo la comparación con los videojuegos. A mis alumnos se lo digo mucho. Es que profesora, es que esto es muy difícil, es que usted da la asignatura más difícil. Y digo, bueno, pero estáis en primero, acabáis de entrar en la carrera. Si tú te compras un videojuego de 60 euros, juegas y a los 5 minutos te matan, ¿qué haces? ¿Tirar el videojuego a la basura? ¿O vuelves a intentarlo? Pues al final, si lo intentas muchas veces, seguramente te acabarás pasando el videojuego, que es lo que hace la mayoría de la gente que se compra un videojuego. Pues la carrera de matemáticas, muchas asignaturas de la carrera de matemáticas son más fáciles que muchos videojuegos que se pasan mis alumnos. Entonces, por un lado existe ese cliché, que para estudiar no solo matemáticas, sino física, ingeniería, hay que ser un genio. Y si eres un poquito raro, mejor, ¿no? Están esos clichés, solo hay que mirar en la cultura, la serie de Big Bang Theory, Bones, no sé si habéis visto Numbers, todas esas series donde salen científicos, son súper raros, son muy introvertidos, el genio extraño. Entonces, eso ya por un lado choca con todos los clichés machistas que tenemos en la sociedad, ¿no? Que es cuál es el papel de la mujer en la sociedad y cómo tiene que ser una mujer. Entonces, esas dos cosas son contrarias. Porque ¿qué es lo que nos dice la sociedad que tenemos que ser las mujeres?
Las mujeres no solo tenemos que ser listas y competentes, tenemos que ser estupendas. Tenemos que ser guapas, tenemos que ser agradables, tenemos que ser... Entonces, tú compara ese cliché, si habéis visto alguna vez de Big Bang Theory, no sé si lo habéis visto, ellos son unos frikis, unos raritos, pero eso no afecta a que los hombres decidan estudiar carreras de STEM, de ingeniería. ¿Cómo son las mujeres? Hay dos mujeres científicas y una que no es científica, que es la que le gusta a todo el mundo. ¿Cómo son esas dos? Una es una histérica y la otra es una mujer que va vestida de señora mayor todo el rato y que no tiene ningún tipo de habilidades sociales. Bueno, pues ninguna chavala, con todos los clichés sexistas que tenemos, va a querer ser como esos dos personajes, por ejemplo, y tenemos muchísimos más ejemplos. Entonces, para mí, cuando hablo de estereotipos que existen sobre las matemáticas y que existen sobre las mujeres, es que nos lo ponen muy difícil. Porque cuando dicen, no, es que las mujeres no quieren estudiar matemáticas. Bueno, es que igual la cultura en la que vivimos no les da ni siquiera la oportunidad de que les guste las matemáticas. No tienen ni siquiera acceso a la oportunidad de que les guste. Claro, si tiene ya 16 años ya, por mucho Marie Curie que le enseñe, por mucha referente que le enseñe, pues a muchacha ya le gusta lo que le gusta, ya no le va a cambiar de gusto. Es mucho antes, en edades tempranas. Las niñas están jugando con muñecas y los niños están jugando a hacer puzzles. Pues ahí se ve qué propensión tiene alguien a que le guste algo si no ha tenido oportunidad de experimentar y de que le guste, ¿no? Pues a eso es lo que me refiero cuando hablo. Creo que ha quedado muy claro. ¿Y por qué elegiste tu matemática? Pues quizá mi historia no es la típica, porque yo creo que a muchas de mis amigas que son matemáticas, cuando les preguntas te dicen, yo es que de pequeña siempre me gustaban las matemáticas y siempre quería estudiar matemáticas. Y hay muchas personas que es así, que es que desde pequeña es que le encantaba. A mí no, a mí se me daban bien las matemáticas, pero yo de pequeña lo que quería ser era profesora de lengua. Me gustaba mucho la literatura y me gustaban muchas cosas. De hecho, la física y eso no me gustaba mucho. Yo o estudiaba matemáticas o estudiaba una carrera de letras, seguramente. Y lo que pasó, porque de repente ya no quise ser profesora de lengua, que me lo pensé mucho, pero fue porque empecé a ir a las Olimpiadas Matemáticas, las gincanas matemáticas, todas estas cosas que organizan los profesores de instituto que son tan pesados, pues ellos producen a gente como yo. Porque también mi padre, que está aquí presente, me animó mucho. Oye, ¿por qué no te presentas esto? Mira qué chulo, tal, no sé qué. Ah, pues mira, me voy a presentar. Y allí lo que pasa en ese tipo de actividades es que aprendes un tipo de matemáticas que no son las que te enseñan en el instituto, porque en el instituto normalmente a ti te dicen, mira, se suma así cuando eres pequeño, con esta receta, ahora vamos a hacer la regla de 3, ya creo que van a quitar la regla de 3 de los programas de la asignatura, pero a lo mejor, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Pues te dan una receta y tú la aplicas y luego en el examen te preguntan que calcule el área de esta factura. O sea, es siempre una receta, siempre lo mismo, pero en realidad las matemáticas no son así. En las matemáticas, cuando tú tienes que crear un teorema nuevo, un resultado nuevo, tú no sabes cómo se hace, tú no tienes ninguna receta. Entonces lo que tienes que hacer es decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Y ahora tienes que usar tu imaginación para inventarte una solución. Y en ese tipo de los concursos y tal, te dan eso, te dan un problema, claro, adaptado a la edad que es, pero te dan un problema que tú no sabes resolver y buena suerte. Entonces, pues tú te tiras allí un tiempo, mira, a lo mejor con esto, tal. Y cuando te sale, es como, qué guay, qué chulo, me ha salido. Igual que cuando te pasa un videojuego, lo he conseguido, qué guay. Esto que a priori no sabía cómo hacerlo, me ha salido, es como un juego realmente. Y esa sensación tan poderosa de, qué guay, que me ha salido esto, realmente es lo que te engancha a la matemática. Lo que dice, yo me quiero dedicar a esto. Y yo me acuerdo que pensé, digo, que yo puedo estudiar una carrera que solo son matemáticas y me puedo dedicar a un trabajo que es esto. Claro, luego no es tan así, tiene sus momentos malos, pero en aquel momento, pues yo dije, yo quiero estudiar esto. Y además me hacía mucha ilusión ser matemática. A mí lo que más ilusión me hizo no fue, que luego hice un doctorado, no fue hacer un doctorado. Lo que más ilusión me hizo fue terminar la carrera. Que mis padres estaban allí, que terminé mi trabajo fin de grado y me eché a llorar
porque me hacía tanta ilusión ser matemática, es que fue mi sueño, ¿no? Ser matemática. Me hacía mucha Y lo ilusión. lograste, sí, pero además de sueño, después tuviste pesadillas. Y después, sí, claro. O como en todos sitios, luego se tienen pesadillas. Pero pesadillas no malas, tienes sueños profundos y luego ya tienes éxtasis. Así que, bueno, ¿y qué es en qué consiste realmente tu trabajo? Tú terminaste tu grado, que fue lo que más satisfacción te dio, después tu doctorado, todo esto en Sevilla, y después, ¿qué hacemos? ¿Qué hiciste? Pues el doctorado ya se parecía mucho a lo que es el trabajo de un matemático o una matemática en la universidad, porque claro, yo me dedico a trabajar en la universidad, a investigar y además investigo en matemáticas puras, que es de esas que dicen que no sirven para nada, que luego si quieres hablamos de eso, pero pues el trabajo de una investigadora en matemáticas, aparte de la clase, porque das un poquito de clase para sentirte útil, es... básicamente es que dicen que un matemático para trabajar solo necesita un boli, un folio y una papelera. Y una cabeza. Y una cabeza. Pues entonces además me dicen, ¿qué te ha ido a la playa? Digo, ya, pero es que yo puedo trabajar en la playa, porque es que yo trabajo aquí, ¿no? Claro. Entonces tienes que buscar problemas que estén abiertos, o hay muchas veces que las preguntas ni siquiera están planteadas. Las planteas tú, mira, a lo mejor si esto fuera verdad sería muy interesante porque podría ayudar a expandir tal área de las matemáticas, o a lo mejor esto. Entonces, primero hay que buscar una cuestión que sea interesante y que sea asequible, porque hay muchos matemáticos que se han tirado años intentando resolver un problema que no han podido resolver, y ahora tienes 4 años de tu vida tirado a la basura. Entonces ya es muy difícil como encontrar una cuestión que sea relevante y que sea asequible para ti, y luego estás mucho tiempo tienes que tener mucha tolerancia a la frustración realmente, que eso en los millennials y las generaciones de después lo llevamos bastante mal, la tolerancia a la frustración, pero realmente un matemático y una matemática tienen que pasar mucho tiempo sin que le salga nada, muchas veces, muchos días que tú piensas, voy a quedar por este camino, a veces tienes que estudiar, pues no voy a hacer nada porque me tengo que estudiar este libro porque necesito una herramienta que no domino, pues tengo que estudiar, igual que estaba en la carrera, pues me tengo que estudiar este libro, o me tengo que estudiar este artículo y tengo que ver, y así poco a poco, pues van saliendo resultados nuevos que tú puedes aportar a ese edificio que llamo yo del conocimiento humano. Pero sí, tienes que tener mucha paciencia. Además de paciencia, me imagino que tendrás que tener contactos con gente que trabaje lo mismo que tú, sí, ¿no? Sí, claro, esto parece un trabajo de un monje, pero realmente contrariamente a lo que se pueda pensar, es un trabajo muy colaborativo, porque muchas de esas ideas no surgen solas, surgen hablando con gente que hace cosas parecidas a las que haces tú. Por eso nosotros solo pedimos dinero para ir a congresos, porque necesitamos hablar con otras personas que estén haciendo cosas parecidas a las que hacemos nosotros para generar colaboraciones y nuevas ideas. Porque a veces yo no sé hacer algo, pero tú sabes hacer algo y yo sé hacer esto. Entonces igual podemos crear algo nuevo juntos. Y yo sola no podría, y tú solo no podrías. Pero los dos juntos sí. Entonces, cuantas más personas conozcas y ellos conozcan tu trabajo, mucho mejor. Entonces, pues pasas también mucho tiempo yendo a conferencias, contando lo que tú has hecho, escuchando lo que han hecho los demás, y este tipo de cosas. Viajamos mucho. ¿Viajáis mucho? Sí, es un trabajo muy chulo porque se viaja mucho. Muy bien, pero para viajar hacen falta idiomas. Sí. Porque viajas a todo el mundo. Sí. Cuéntanos algo de tus congresos por una parte, como ponente, como asistente, y cuéntanos también tu periplo personal de formación. Bueno, pues yo, como no encontré un contrato de doctorado en España, bueno, en España no, en Sevilla, yo que tenía muy claro el tema que yo quería hacer, que era un tema más algebraico y tal, como no encontré ninguna financiación en España para hacer una tesis así, me fui a Francia. Y estuve 3 años en Francia, luego estuve otro año más trabajando en Francia, luego me fui a Escocia, luego me fui a Madrid y luego he vuelto a Sevilla, con un contrato de 3 años, o sea, no es para siempre, pero bueno. Y sí, y el francés me ayudó mucho también con mi carrera profesional, claro, no solo el inglés, porque en Francia trabajan mucho en francés. ¿Cuántos idiomas hablas, María? 4. Bueno, español, inglés, francés e italiano. ¿Cuál es el normal entre vosotros, entre los matemáticos? ¿Qué lengua es el que prima?
En el panorama internacional en inglés, claro. Luego en Francia hacen mucha matemática en Francia. Mucha matemática en Francia. Eso es una cosa que yo como que reivindico mucho porque nosotros tenemos una comunidad hispana matemática que es muy grande, tiene toda Latinoamérica. Y ellos sí que hacen mucha matemática en español, en México, pero en España tenemos como ese complejo de inferioridad, que estás en una sala llena de gente que habla español y dan la charla en inglés. Y como, bueno, pero vamos a aprovechar. Yo pensaba que eso era puro protocolo. ¿No? ¿No? En Francia dan la charla en francés. complejo? Y en México, yo creo que es complejo. Es puro complejo. Yo creo que es complejo, sí. Y me da pena porque yo creo que en el idioma propio de una se explica una mejor. Sí, sí. Sí, y además claro. es curioso, ya que estoy aquí, es curioso porque a veces yo he dicho, mira, pues yo la voy a dar en español, porque si todo el mundo habla español me parece ridículo darla en inglés. Y la he dado en español y además como yo soy andaluza siempre hay una risita de, mira la cateta, ¿no? Siempre hay una risita. No solo eres andaluza, es que reivindica el andalucismo. Sí. Sí, la cultura andaluza, claro. Está claro. Y sobre todo hablar en andaluz, me parece ridículo fingir un acento que no es el tuyo. Pues. Sí, pero eso es curioso, es curioso. Además de todo ese periplo que ya hemos repasado, tú dijiste en una de las miles de entrevistas que has hecho, porque has hecho ya muchas, dijiste textualmente, sale más a cuenta trabajar en un supermercado que dedicarte a la ciencia y a la investigación. No solo ¿Sigues dije, pensando lo mismo? no lo dije textualmente, sino que me lo pusieron de titular. ¿Ah, encima? Que fue un comentario que yo hice así de, hay que ver, no sé qué, y me lo pusieron de titular. Tiene a toda la gente del supermercado loco perdido. Sí, dándote tu además trabajo. no dije solo, dije del Mercadona, menos mal que no pusieron el Mercadona así en el titular, porque... pero es una cosa que decimos mucho, quizá luego ya cuando eres profesora titular, ya que tienes, pero una beca de estas súper prestigiosas, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, ahora ya quizá un poco más, pero cuando me la dieron a mí en Madrid, dice, uy, qué beca tan prestigiosa en Madrid, en el Centro Nacional de Investigación, no sé qué, y luego lo miras y te pagan 1.300 euros al mes. Dice, bueno, pero 1.300 euros al mes en Madrid, ¿cómo voy a vivir yo con eso? Es que como es, claro, solo se lo damos a los mejores, a los que vienen de las mejores universidades y te ofrece todo el prestigio del mundo, pero con el prestigio no se come. Pero eso es pensado para una persona que tiene su plaza fija y le dan el Mercadona cobra más que eso. Eso está claro. Sí, vamos, mis amigos que trabajan en Mercadona cobran más. Efectivamente. Sí. Pues así está la investigación en España, ¿no? Sí, está regulera. Está regulera. O sea que a pesar de la situación de cómo esté no muy bien en relación con otros países, depende del país. Yo diría que en Francia está mejor, pues tienes posibilidad a una plaza fija mucho antes. Yo creo que Reino Unido y Francia son los países de Europa que puedes conseguir un puesto fijo antes de los 30, que es asequible, ¿no? ¿Y en España? No. Vamos, ni antes de los 30 y en una época ni siquiera antes de los 40. ¿Ya imposibles de alcanzar? Sí, porque te piden... Bueno, primero en España te tienes que acreditar para presentarte una oposición. Para conseguir una acreditación de profesor titular, que es el primer puesto de funcionario que tienes, luego tienes catedrático. Bueno, catedrático antes de los 40 y pico ni siquiera te lo plantees. Catedrático antes de los 40 y pico. Nada, no tienen madurez suficiente. No, piden... El problema es que piden unos requisitos que una persona que trabaja en matemática pura no puede... Es que claro, si tú haces matemática aplicada, es mucho más fácil, con todo el respeto a los matemáticos aplicados, mucho más fácil producir un artículo, porque al final estás usando una cosa para aplicar la otra, pero generar algo que es nuevo, un teorema nuevo, te puede llevar mucho tiempo, te puede llevar años. Entonces, un matemático que trabaje en matemática pura es bastante razonable que publique un artículo al año. Y eso, según los estándares del Estado, no es... Te piden muchos requisitos y muchas cosas que no tienen sentido en mi área, por ejemplo.
Ahora quizás lo van a cambiar un poco más porque la presidenta del servicio de acreditaciones es matemática. Pero Mercedes entonces valdrá para su campo. Mercedes Siles, sí. Pero es muy complicado, es muy complicado. En los sueldos y todo. Y bueno, y como lo que decía en el vídeo, es una carrera de obstáculos, es de a poquito. De, venga, ahora he conseguido este contrato y luego un poquito más y luego un poquito más. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en el extranjero y tienes un puesto fijo en Francia y quieres volver a España, no lo haces. Porque si quieres entrar en el sistema, tienes que entrar desde el primer escalón y avanzando. Y claro, si tú ya tienes un puesto fijo, que eres profesor catedrático, ¿para qué vas a volver a España para entrar otra vez desde la escalera? No, claro. Entonces, eso hace que la gente que no vuelva. Que la gente no vuelva. No solo que se va, sino que no claro, vuelve. Claro. Es que es muy difícil empezar otra vez de cero o tener la voluntad como tú, férrea, de querer volver, ¿no? Bueno, yo es que intenté los puestos fijos de Francia una vez Sí. y luego justo me dieron el contrato en Madrid. Si lo hubiese intentado otra vez, igual me habrían dado un puesto fijo en Francia y yo no habría vuelto nunca más, pero Pero te dieron el de Madrid. Me dieron el Madrid y luego me dieron el de Sevilla, sí. Te tentaron. Bueno, ¿en qué consiste realmente tu trabajo? Bueno, te lo he dicho ya, ¿no? Tú has dicho que se abren unas puertas, unos problemas irresolubles, los volvéis a retomar con el tiempo y tú retomaste uno, ¿no? Sí. Bueno, retomé. Bueno, es que cuando gané ese premio, a mí se me ocurrió decirle a las muchachas de la Fundación BBVA, que son también los que entregan el premio, se me ocurrió decirle, bueno, este problema llevaba abierto 20 años. Y eso no se lo puede decir a un periodista porque se vuelven locos. Y de repente empezó a llamarme allí todo el mundo, que se había resuelto un problema de hace 20 años, y claro, eso fue, la verdad que fue una cosa un poco desmesurada. Que no me quiero quitar mérito, pero que hay muchos problemas que llevan abierto bastante tiempo y tal, y bueno, y lo que pasó fue eso, que resolví un problema que era un problema bastante grande, y lo encontré mientras estaba haciendo la tesis doctoral, como que surgió, como que yo quería hacer, yo lo trabajo con unos objetos matemáticos que se llaman trenzas, como las trenzas del pelo, pero matemáticas, cuerdas que se entrecruzan, también se pueden ver como partículas que se mueven en el espacio, y entonces estos objetos tienen unas definiciones que son geométricas y otras definiciones que son algebraicas, están ahí como en medio de la geometría y el álgebra. Entonces yo quería tomar unas propiedades que eran geométricas, que venían precisamente de la geometría, y quería generalizarla al álgebra. Quería decir, esto que viene de la geometría se puede usar en el campo del álgebra realmente. Y había como cuestiones muy básicas que no estaban resueltas, entre ellas este problema. Y como yo estaba haciendo el doctorado en eso, venía gente y me preguntaba, oye, María, ¿tú sabes esto? Pues no lo sé, y la verdad que lo necesito. Total, que al final acabé dedicándome a ese problema con mis directores de tesis y tal, y al final conseguimos resolver ese problema que ha estado muy bien porque mucha gente lo ha usado después. Ya van como 20 y pico artículos que nos citan porque usan el resultado que nosotros demostramos. Entonces está muy guay. Qué bien, qué bien. Tienes 30 años ahora mismo. Sí. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Pues mis planes para el futuro son muy normales. Yo lo único que quiero es tener mi trabajo en la universidad, si puede ser, y hacer ese trabajo que me gusta, que es el de investigadora matemática, porque parece que, no sé, a lo mejor si necesitas mucho material y un laboratorio y no sé qué, te quieres ir a Suiza, al acelerador de partículas, porque es donde está, pero es que a una matemática no le hace falta nada para trabajar, sí te hace falta viajar y conocer a gente y hablar con gente, eso sí, porque si no como que te quedas aislada. Pero bueno, aparte de eso, es que puedes hacer tu trabajo en cualquier sitio, y a mí me gusta mucho Andalucía, entonces yo me quiero quedar aquí, quiero tener mi trabajo, que esté bien pagado si puede ser, y hacer mi vida aquí, normal, como cualquier persona normal. Si es que no... Es que soy una persona muy normal. Y para terminar, nos has dicho que tu mayor satisfacción fue cuando acabaste el grado. Sí. Pero ahora ya, desde que acabaste el grado hasta ahora, pues ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Dinos cuál ha sido tu mayor satisfacción
como mujer matemática? Pues yo creo, como no solo soy matemática, sino que también soy muy feminista. A mí me ha hecho mucha... Bueno, lo de las chiquillas estas que han venido aquí, para mí eso es el mayor logro que uno puede tener, ser referente de las nuevas generaciones, porque yo no tenía referentes mujeres, yo no las tenía. Que no te hablaban, ¿no? Que eran matemáticas, a lo mejor tenía una profesora, que era tu profesora de matemáticas, pero tú no tenías referentes de mujeres. De hecho, todavía nos pasa, nos sigue pasando, cuando tú tienes un resultado de matemáticas, tú ves solo el apellido. Los teoremas se conocen por los apellidos. El 99% de las veces ni se te pasa por la cabeza que la persona que ha hecho ese resultado es una mujer. Ni se te pasa por la cabeza. Por ejemplo, John Birman es una mujer que tiene 95 años ya, que es la mujer que sentó las bases de mi área. Fue una mujer hace 50 años. Además, ella hizo la tesis con 40 años, cuando tenía los hijos ya criados. Bueno, la historia de esta mujer es impresionante. Es la ídola máxima. Y lo ves por todos lados cuando estás estudiando el teorema de Birman, no sé qué. Mucha gente no sabe que es una mujer. Los alumnos de grado, los alumnos que dicen, no, es que ni se lo plantean. Claro. Que haya sido una mujer. Es que es un mundo muy masculinizado totalmente. Sí, y a día de hoy, ¿no? Que tú piensas, era una mujer. Ay, ¿cómo no se me ha podido pasar por la cabeza? Cuando va al congreso. Ay, pero Briscoe no era... Y te sorprende a ti misma diciendo, hay que ver que ni lo había pensado. Pues sí, o sea, a mí me hace mucha ilusión que pueda poder hablar de estas cosas, ¿no? Y que las muchachas vean que soy una persona normal, que no hace falta que sea un referente normal. Un referente normal, porque parece que dice, no, es que Marie Curie, bueno, muy bien, Marie Curie, pero nadie se siente identificado con Marie Curie, está muy bien, ¿no? Al final lo más importante es que las nuevas generaciones tengan ejemplos de gente cercana y normal que ha estudiado, que sean conscientes de que pueden hacer lo mismo que has hecho tú. Para mí eso es muy bonito, me parece bonito. Qué bien, qué maravilla, qué satisfacción para los jóvenes nuestros, ¿verdad? Tener ya referentes femeninos. Pues yo creo que con esto abrimos el turno de palabras, así que si alguien tiene alguna curiosidad o pregunta para María, por favor, este es su momento. Por favor. ¿Sí? ¿Te puedes poner de pie, por favor, que te oigamos mejor? Ah, vale. Sí. Ah, vale. Yo pensaba que era una charla sobre cómo los clichés de las mujeres y la matemática influyen en... Bueno. Se puede acercar porque no se ve nada. Sí, yo la estoy escuchando. Sí, nosotros sí, pero en online no. Concha, tienes que darle este micrófono. Acérquese, por favor. ¿Se puede acercar? No busca nada. Bueno, ¿qué quiere que te diga ahora? No nos hemos enterado. Ah, que no te has enterado. No, mira. mire, está online y no se han enterado. Mira, lo que te quería decir es que me parece que tu vida es una maravilla. O sea, es la vida de una persona que ha conseguido llegar a donde ella no sabía que podía llegar y pasarlo tan bien, que es a las matemáticas. Y toda tu historia de cómo lo has conseguido y todo eso, me parece bonito. Pero yo creo que lo más bonito que tú tienes, aparte de tú como persona, es lo que tú sabes de matemática, lo que tú tienes que transmitir a través de esas matemáticas e investigar. Y yo de verdad que yo venía para escuchar algo de matemática, porque yo estudiaba cuando yo era chica algo de matemática, y escuchar algo de integrales, de trenzas, como tú dices, que eso no tengo ni idea de lo que es. Eso tiene que ser algo
interesante. O sea, que tú nos hables de matemática, cómo podemos nosotros entrar en las matemáticas a asombrarnos como nos asombramos con, yo qué sé, con la literatura o con la música, porque el tío de la música no nos dice voy a hacer una, no sé, cualquier tipo de música, sino que nos la toca y la escuchamos. Pero, claro, es que para escuchar música no te hace falta preparación previa. Bueno, Para tú poder, por ejemplo, asombrarte con una jugada de ajedrez, necesitas saber cómo se juega el ajedrez. exactamente, pues tú enséñanos cómo se mueven las figuras para que nosotros aprendamos las matemáticas, lo que tú sabes. Bueno, pero como tú nos vas a enseñar algo bonito para que nos, y no sé. Pues entonces ya, vente otro día y nos enseña algo. Gracias. Adiós. María, ¿no tienes acceso al vídeo de las prensa para que puedan visualizar lo que es? ¿No tienes acceso a nada? A ver, mi página web hay cosas, pero a ver. Vamos a buscar. En este ejemplo vamos a ver una trenza con 3 cuerdas. Entonces tú pones tu cilindro y le pones en el punto arriba, en la tapadera de arriba y 3 puntos en la tapadera de abajo. Y conectas a cada punto de arriba con un punto de abajo con un camino, una cuerda, que solo puede bajar. Nunca puedes bajar y subir, solo puede bajar. Estas trenzas estas cuerdas nunca pueden tocarse y básicamente eso es una trenza. Y las trenzas se consideran salvo relación de equivalencia. Esta relación de equivalencia es la deformación continua de la cuerda, es decir, puedes tirarla, puedes moverla que no se toque entre ellas y que no mueva los puntos de la demás. Esto es una trenza. Pero claro, es que esto es lenguaje matemático. Bien, muy buena pregunta. Vamos a ver. Si hace 200 años tú le hubieses preguntado a los matemáticos que hicieron todas las matemáticas en las que se basa la tecnología actual, ¿para qué sirve lo que usted hace? Te hubiesen dicho, para nada. Y si les hubiesen dicho hace 200 años a esos matemáticos, hagan ustedes cosas que solo sirvan para algo, a día de hoy no tendríamos la tecnología que tenemos. ¿Bien?
O sea, hacer ciencia básica es importante, no solo con la aplicación, sino porque tiene interés en sí mismo. ¿Para qué sirve la filosofía? Para nada. Para entender mejor cómo funciona la sociedad y cómo funciona el pensamiento humano. En la práctica no sirve para nada. Pues las matemáticas sirven para lo mismo, para construir y entender mejor cómo funciona el pensamiento abstracto humano y construir herramientas que pueden servir en un momento dado o no, pero tiene interés en sí mismo. Lo que pasa es que le interesa a la gente que lo entiende, pero igual hay textos filosóficos que son muy difíciles, pero incluso si te pones a decir la astrofísica, ¿para qué sirve saber lo que está pasando a 300.000 años luz en un... ¿Para qué sirve? Para nada. Eso a nosotros no nos afecta en nada. Pero es interesante. ¿Es interesante para quién? Para los que hacen eso. Porque a ti no te aporta nada saber que en un planeta hay un 80% de hidrógeno. Pero es interesante. Mira, hemos conseguido expandir el conocimiento humano. Sabemos más cosas. Lo que pasa es que las matemáticas pues, son muy abstractas, son una cosa densa que requiere de mucho tiempo, pero es igualmente interesante saber cómo funcionan las cosas. Claro. Toda la inteligencia artificial son matemáticas. Las que yo hago no. Pero toda la inteligencia artificial son matemáticas, son algoritmos. Además, la inteligencia artificial es un nombre como un poco capcioso, ¿no? Porque realmente la inteligencia artificial no es inteligente. No es un robot que piensa por sí mismo. Una inteligencia artificial es un dispositivo que hace lo que tú le dices de una manera muy sofisticada. Pero quizás es interesante no decir sofisticado más que inteligente, porque hace lo que tú le dices. Lo que pasa es que a veces alcanza tal nivel de sofisticación que toma decisiones de manera muy parecida como las tomaría un ser humano. Por eso una inteligencia artificial es capaz de ganarte el ajedrez a día de hoy. ¿Pero eso por qué es? Porque esta inteligencia artificial ha estudiado millones y millones de jugadas que hacen los seres humanos y muchos algoritmos. Por ejemplo, las inteligencias artificiales que hacen traducciones automáticas no son inteligentes, porque además los idiomas avanzan con el tiempo, evolucionan. El español de hoy no es el español de hace 50 años ni de hace 100. Entonces, la inteligencia artificial que hacen traducciones automáticas funcionan porque hay mucha gente bilingüe que escribe en 2 idiomas en internet. Y esas inteligencias artificiales estudian todas esas pues, textos bilingües y aprenden de eso, con los algoritmos estos que se llaman machine learning, todo el rato. Aprenden de eso, pero sin las personas eso no funciona. Y todo eso funciona por algoritmos, y los algoritmos son procesamientos lógicos que son matemáticas. Todo eso son matemáticas. Pero claro, es que las matemáticas que estás haciendo ahora no las hace, por el momento, yo no las hago para que sirvan en un futuro, las hago porque me parecen interesantes, y si en un futuro sirven, pues mejor que mejor. Otro señor que había levantado la mano allí, por favor. Muchas gracias. Sí, perfecto. Mira, María, hay una pregunta de curiosidad. Sí. Toda la vida he dicho que cuando los números primos se captan ya llevamos 700.000 números primos, no sé qué. Realmente, la matemática es la persona que es adecuada para responder eso. Es importante eso, porque al igual que un número pi, Es muy buena pregunta. ha sacado millones y millones de decimales. ¿Por qué es tan importante ese número pi? ¿Cómo nos afecta eso y por qué es tan importante? Bueno, lo del número pi realmente no es importante, sino que es interesante. En un momento dado era como un reto, era como un acertijo. A ver quién puede sacar más. Hoy día de hoy ya lo calculan los ordenadores y tienen muchísimo de... Pero lo de los números primos sí que es muy buena pregunta, porque los números primos se usan para seguridad informática. Para seguridad informática, como que la base de la seguridad informática es una cosa que se llama una función trampilla. Y es una trampilla, tú pasas por una trampilla y se cierra. Entonces es muy fácil ir hacia un lado, pero es muy difícil volver a entrar, porque se ha cerrado, ya no puedes abrir. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te identificas en un banco, en tu banco online, en cualquier cosa, pasas de manera muy sencilla. Si te quieren robar los datos, tienen que pasar por esta trampilla. ¿Qué es esta trampilla cuando hablas de matemáticas? Es una función
que es muy fácil calcular en un sentido, pero calcular la inversa es muy difícil. Y el ejemplo canónico, el primer ejemplo en el que todavía hay criptosistemas que se basan, es la multiplicación de dos números primos muy grandes. Yo puedo multiplicar dos números primos, me da dos números muy grandes, es muy fácil, le doy al ordenador, a la calculadora, ¡pum!, te lo calcula. Pero ¿cómo de difícil es factorizar un número en números primos? Si tú tienes números súper grandes que son primos y pones un algoritmo allí, ya cada vez hay algoritmos más sofisticados, por eso ahora ya se hacen otro tipo de criptografía, pero si los números son muy grandes y tú pones un ordenador allí a factorizar, eso es exponencial. El ordenador dice, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer en 1000 años. En 1000 años me da igual que me robe la contraseña, estoy muerta. Me da igual. Pues eso miles de veces me lo he pensado, pero qué tontería. Todo el mundo sabe que es un número primo, pero ¿por qué es tan importante? Y lo compran. Si consigues un número primo muy grande de muchas cifras que no tenga nadie, te lo compran por un dineral. Por favor. Yo creo que a mí personalmente me gustan mucho las matemáticas. Yo creo que aparte de esas matemáticas que tú practicas, que es tan complicada y demás, yo creo que hay unas matemáticas que es la que nos puede delimitar el tener éxito en muchas cosas o no. Por ejemplo, si yo voy a aperturar un negocio, si yo sé analizar un poco las cuentas, el coste de los productos, el gasto que voy a tener, todo eso me va a suponer, el aplicar las matemáticas a ese proyecto me va a suponer el éxito o el fracaso. Entonces, en un negocio, en muchísimas cosas del día a día, tú aplicas un poco de sentido matemático, y el sentido matemático va a hacer que tome la decisión acertada, creo yo, ¿no? Sí, y además, no o sea, eso es verdad, pero no solo eso. Yo creo que estudiar matemática en el instituto, en el colegio, no es importante para saber hacer cuentas solo, porque eso al final te lo hacen los ordenadores muchas veces. Es importante para saber pensar, que es una de las cosas que digo. Es muy importante, y eso saber pensar, tú no lo aplicas solo en los números, lo aplicas en todo. Tú luego escuchas la gente en política que dice unas cosas que luego tú como matemática dices, esto no tiene sentido. Pero no porque sea una cuenta, sino porque hay, por ejemplo, una falacia. Es que yo, por ejemplo, cuando hablo con filósofas, digo, es que las filósofas y las matemáticas hablan muy parecido, porque es como muy preciso todo. Si dices algo tienes que decirlo bien, ¿no? Hay una falacia que se emplea todo el rato en política, todo el rato. Yo puedo hacer A, poner un colegio o poner una biblioteca. O puedo poner las dos cosas. Y la falsa dicotomía es decir, porque has puesto un colegio, no has puesto una biblioteca. O no vas a poner una biblioteca. Es como, no, a lo mejor ha puesto el colegio y ahora voy a poner la biblioteca. Y se usa mucho esa falacia todo el rato. Claro, es que se están preocupando de los inmigrantes y no se preocupan de las mujeres. Bueno, que te puedes preocupar de las dos cosas a la vez. Eso es una falacia de falsa dicotomía, ¿no? Y eso en primero de carrera es como, yo de una asignatura que me parece súper importante por eso, porque es de lógica proposicional, que eso se estudia en filosofía, que es como, si llueve, el suelo está mojado, que es el ejemplo de filosofía, pero que el suelo esté mojado no significa que ha llovido. Pues estas son cosas que son matemáticas, porque son procesos lógicos, que son muy importantes para que no te engañen. Que no son una cuenta. Es importante para saber pensar y para saber argumentar y para poder decir al que tiene enfrente, no, es que lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Lo que tú estás diciendo está mal, lógicamente. Me estás intentando engañar. No tiene sentido. Y es súper importante para el feminismo, por ejemplo, que es un movimiento social materialista, que se basa en lo que nos ocurre a las mujeres y es un movimiento filosófico. Tiene un cuerpo teórico muy importante.
Si no entiende la teoría, no sabe por qué está luchando, por ejemplo. Pues es muy importante saber pensar para poder defender tu idea. Si no sabes pensar, y las matemáticas para mí son de verdad una herramienta muy importante en el instituto porque aprendes a pensar. Pensar, A razonar, todo eso. A veces, Paco. a veces, pues, Perdón, ahora después, ¿vale? Perdón, yo no sé. Entonces, pero te quería preguntar sobre tu último precisamente, Sí. la conexión de la filosofía con las matemáticas. Total. Porque claro, yo no sé si conoces el libro, y aprovecho para preguntar aquí de José Sevilla y Juan Luis Suárez, La vida centrada en pensar y oriental. Sí. No lo he leído. Pues lo recomiendo porque es un paleólogo y un éxito hablando y cruzando la visión de la ciencia con la visión humanista, y al final hay muchos puntos de conexión. Entonces, en esta búsqueda de las matemáticas y la búsqueda de la filosofía, la pregunta es, ¿en los congresos no hay filosofía? Sí, no, y te sorprendería en matemáticas la cantidad de artistas que hay. Yo estoy en un grupo de teatro de improvisación y somos 4 matemáticos. Y somos 4 matemáticos que no nos conocíamos de nada. Hay matemáticos músicos, muchísimos. Matemáticos que escriben, que leen. Porque al final es que es un cliché. Es que yo te hacía más cuadrícula, todo el mundo. Es que yo te hacía más cuadrícula. Yo, en la vida habría dicho que tú eres matemática. ¿Por qué? ¿Cómo es un matemático? Y no es verdad. Necesitas tener mucha actividad cerebral y mucha imaginación y mucha curiosidad para dedicarte a las matemáticas a nivel investigador. Entonces, la mayoría de la gente que hace matemáticas es gente que hace música, que hace, bueno... sí. Sí, la matemática más básica, que se llama... Ay, se me ha olvidado el nombre. Pero al final... la asignatura que a mí más me gustó de la carrera iba de esto. Se llama la axiomática de Zermelo-Ferenczi. Se llama. Y es, para construir las matemáticas, de algún sitio tenemos que partir. Pues se parten de 5 más 1, 6 axiomas, que son muy tontos, y a partir de ahí, son como 6 cosas que, si las digo, vale, estamos todos de acuerdo. Y a partir de esas 6 cosas, se generan todas las matemáticas. Pero eso al final es filosófico. Porque entramos en... de hecho, hay un axioma de estos que se cambia por otro. Porque es como, realmente una persona... tenemos la capacidad de imaginar esto o no, y según si pones ese o lo quitas, te salen unas matemáticas diferentes. Y eso es filosófico al final. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo se generan los números. ¿Qué son los números? Los números se generan a partir de que estamos todos de acuerdo en que la nada existe. Yo no te digo que esto existe, porque yo no sé si esto existe, ¿no? Muy kantiano todo. Yo no sé si esto existe. Pero sé que la nada existe. Nada existe. Y ahora te digo, vale, nada es 1. Ahora, el conjunto que contiene a la nada, yo puedo definir un conjunto que la nada está dentro. Esto es 2. El conjunto que contiene al conjunto que contiene a la nada es 3. Y así construyo todos los números naturales. Y eso al final es una idea filosófica, quieras que no. ¿No? Mira, me tengo que ir. Sí, por favor. Antes de irme, yo soy periodista y quiero darte la enhorabuena por tu trabajo, por todo lo que has conseguido, por esa fuerza de voluntad y por no decaer a pesar de las dificultades y de resolver los problemas no solamente de matemáticas, sino de tu propia vida, con 30 años. Así que enhorabuena. Y ya me hubiese gustado a mí tener una buen profesor, una buena profesora de matemáticas, que a veces en los institutos no hemos tenido ese profesor que nos enganchara a las matemáticas, que amáramos las matemáticas y que las comprendiéramos. Porque el profesor, yo me acuerdo, fíjate en el instituto, se llama don Anselmo, todavía me acuerdo, en bachillerato, y se ponía de espalda a resolver los problemas. O sea, no te miraba, no te contaba, no argumentaba, no podías preguntarle. Entonces la matemática era un tostón. Pues sí. Y entonces decía, no me gustan las matemáticas, y entonces la dejaba a un lado y te ibas a la literatura. Y la tenemos un historia. problemón porque los profesores de matemáticas no son matemáticos.
Fíjate. En los institutos ahora mismo, no sé cuál es el porcentaje, pero hay muy pocos profesores de matemáticas que hayan estudiado matemáticas. Entonces, o sea, a lo mejor conoces el contenido de la asignatura, pero no conoces todo, o sea, no sabes cómo se construyen los números naturales. Entonces, no sabes, claro, no sabes todo lo que hay detrás. Yo a lo mejor te sé tocar el piano de memoria, pero no sé música. Y también para estudiar música hace falta también. Efectivamente, pero yo te puedo enseñar una canción que yo me sé de memoria y me va a decir, vaya rollo. Yo te digo, mira, dale a esta tecla, luego a esta tecla, luego a esta tecla, luego a esta tecla, y te va a salir una canción. Tú me dices, Para partitura también la lectura matemática. claro, claro, pero yo si no sé música no te puedo enseñar música. Claro. Entonces eso, ¿no? Que hay que conocer las cosas para amarlas. Sí. Si se desconoce, no Claro. hay que entenderlo. Si no lo entiendes, Si no lo entiendes, no te gusta, no te puede gustar. Así que María, muchísimas gracias. Así que venid. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. A ver, online. Aquí hay una pregunta online que dice, quería preguntarle qué diferencia hay entre la matemática aplicada y la matemática pura. La matemática aplicada y la matemática pura. Pues la matemática pura es la que se hace un poco por amor al arte, digamos. Y la matemática aplicada es la que pone todas esas matemáticas al servicio de la sociedad. Yo puedo hacer un teorema de cómo repartir puntos por el espacio de manera óptima, con una de estas. Y eso luego yo lo puedo usar para hacer rutas de comercio de camiones, o para decir, a ver cómo puedo, tengo esta sucursal del banco. ¿Dónde puedo poner, cuál es el mejor sitio de España para poner esta sucursal del banco que le salga al banco más rentable? Pues eso puede usar un teorema matemático que existía antes. Entonces, la aplicada usa las matemáticas puras y las pone al servicio de la sociedad. Son muy importantes también, claro. Gracias. Oye, las matemáticas siempre se han relacionado en algún modo con la música. Realmente, ¿cómo funciona? Porque todos sabemos que están los compases, que están las notas que son frecuencias y que está, digamos, un timbre que cada elemento. Pero ¿cómo se relaciona esto? O sea, ¿cómo se mezcla todo eso? Eso es curioso. Mi madre se está riendo porque la mejor persona para contestarte la sala no soy yo, es mi novio que es músico y es ingeniero y está allí riéndose. Y quizás le puede hacer la pregunta a él después que te va a responder mejor que yo. Pero hay un profesor en Sevilla que investiga sobre flamenco y matemáticas, sobre los compases y todo. Lo que pasa es que yo de música sé muy poco. Sé muy poco, pero sé, hombre, que la vibración de las ondas tiene que ver con las matemáticas, el sonido al final lo puedes traducir en matemáticas. Yo no me mire raro, lo estoy diciendo que me está mirando raro. Luego se lo preguntaré. Oye, una última pregunta. Lo de las trenzas, yo lo he hecho en mi vida. Es que es una cosa muy específica. Yo lo he recibido en un momento, me ha dicho, me ha pedido, uno con materia de energía, se correlaciona de algún modo, algo parecido a lo que has dicho. ¿Tiene algo que ver con eso? Con eso nunca he visto ninguna relación. Al final, si sabes lo que es una permutación, pues es una generalización de las permutaciones, porque en las permutaciones tú cambias objetos de lugar. Si cuando cambias los objetos tú los mueves y te quedas con la copla de por dónde ha ido la permutación, no es lo mismo cambiar dos objetos así que cambiarlo 80 veces y ponerlo a ver. La trenza que te sale no es la misma, la permutación sí es la misma, pero la trenza no es. Sí, pues es una generalización de las permutaciones. Cuando yo estudié la facultad, a lo mejor lo he dicho antes, pero no me acuerdo. ¿Había un porcentaje de mujeres o estabais a la par o había más de hombres? Es una pregunta que me encanta porque me encanta la respuesta que te voy a dar. Mira, el único sitio donde ha habido un año 51% de matriculadas en primero de carrera es Málaga en 2014, creo. Cuando yo entré en la carrera, éramos mitad y mitad, más o menos. Y acabamos, yo creo que acabamos más mujeres que hombres. Éramos muchas, pero eso solo pasa en Sevilla y en Málaga.
Y quizá, o sea, una de las cosas que dicen que tiene que ver con esto es el prestigio que se le da a la carrera. Si tú te vas a todos los países, en el Líbano hay muchísimas mujeres que estudian matemáticas, en los países del norte de África, muchísimas mujeres que estudian matemáticas, en el sur de Italia, muchas, en todos los países mediterráneos hay muchas más mujeres que estudian ciencias exactas que en el norte. Y ahora ya no está pasando eso porque de repente las matemáticas han hecho ¡wup! Y tienen otra vez una nota media para entrar en la carrera, una nota de corte altísima, porque se ha puesto de moda todo esto del data science, la ciencia de datos, el machine learning, de repente si eres matemática puedes trabajar en cualquier empresa, se ha puesto muy de moda. Cuando yo entré tenía un 5, entraba todo lo que quería. Y cuando yo entré, que a mí me lo decían, era, hija, vas a estudiar, bueno, mi madre no me lo decía, pero me decía, vas a estudiar matemática para ser profesora de instituto. Eso era lo que te decía. Pero claro, si ser profesora de instituto es algo con lo que se identifican muchas mujeres. Y entonces hay muchas más mujeres que estudian matemáticas cuando piensan que estudiar matemáticas es para ser profesora de instituto. Que la carrera es la misma. La carrera es igual de difícil si vas a ser investigadora que si vas a ser profesora. Es la misma igual. Pero ese estereotipo de a qué se tiene que dedicar una mujer, pues yo de mayor voy a ser profesora, que eso sí, todo el mundo lo ve bien, más que pues, me voy a dedicar a investigar, que te vas a decir que es raro, ¿cómo vas a dedicarte a investigar? Pues es algo que hace que las mujeres estudien matemáticas. Ahora que se han vuelto de repente tan chic otra vez, pues las mujeres están desapareciendo. Y es que no puedes dar ninguna batalla por ganada, porque dice, ya está, no. Y además me hace mucha gracia, porque yo estoy harta de hablar en mesas redondas, ya estamos mejor. Hombre, si no estuviéramos mejor que en los años 50, es que no te puedes quejar, es que ya estamos mejor. Es que ya hay muchas. ¿Cuántas hay? Es que a lo mejor hay un 30%. ¿Es la mitad? No es la mitad. Pues hasta que no sea la mitad o más, no me digas que estamos igual, porque no estamos igual, pero estamos mejor. Estaría bueno que no estuviéramos mejor. ¿No? Es que estamos mejor. Tú estás mejor que tu madre, tú estás mejor que tu abuela. Y claro, te digo, hombre, sí, claro, pero eso no quiere decir, lo último que me dijeron, es que en México están las profesoras catedráticas haciéndole la cama a los maridos. Bueno, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga, no? O me encanta lo de, mi marido es una persona excelente. Bueno, vale. Pero sí, nunca hay que dar ninguna batalla por ganada porque, fíjate, y además, por ejemplo, para hacer investigación, al final, tú tienes que contactar con un profesor, tienes que pues, ir entrando un poco en el mundillo de la universidad, académico. Las mujeres no se atreven. Tú te das cuenta que los alumnos vienen rápidamente. Uy, no se puede ser alumno interno, no sé qué. Las mujeres tienen que... Oye, a ti no te interesa, porque ellas ni siquiera se plantean, pero yo cómo voy a hacer eso, ¿no? Y entonces, claro, que no es ni siquiera que tú digas, es que hay igualdad de oportunidades, ya, pero como educamos a las mujeres de manera diferente, no las educas con la misma confianza que los hombres, pues tienes que tirar de ellas. Es que no es lo mismo. No es lo mismo porque no tienen la misma educación y tienen la misma educación, me refiero que vosotras me entendéis. Entonces, claro, todo eso afecta al final al número de mujeres que tenemos estudiando y luego haciendo investigación y luego muchos más factores ya en la carrera laboral. Pero en mi caso, pues tuve suerte porque éramos mitad mujeres. Y... Sí, totalmente. Y nosotras, las de nuestra edad, no podíamos. Claro, pero es que además la familia no lo es todo. En la adolescencia influye mucho más el grupo de amigos cercanos que la familia. Claro, sí, vienen de una familia, pero que son muchos factores. Que de Netflix no se salva nadie a día de hoy, ¿no? Que al final... que yo qué sé, tú puedes tener una familia muy progresista, lo que sea, pero luego, no sé, como lo de la depilación de las mujeres, tu madre te puede decir no te depiles, pero tú te das cuenta que en el instituto como no te depiles te apedrean, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Que al final hay muchos factores que influyen y nosotros también tenemos una responsabilidad como sociedad, no solo como familia, yo creo. Y la familia es súper importante, sobre todo a edades tempranas, porque... Sí, a mí cuando me dicen lo de las referentes y todo, yo digo, es que lo más importante es al principio. Yo que soy una generación ya mayorcita, mi madre era la primera que era machista. Claro, pero es que es la sociedad, no son las personas, es la sociedad.
De hecho, cuando hacen comités paritarios, que dicen que los comités tienen que estar la mitad mujeres y la mitad hombres. Bueno, eso es importante por otras cosas, pero la discriminación es igual. Se ha visto que no depende de que sea una mujer la que te evalúe, porque el machismo está en la sociedad. Como te invitan a hacer mesas redondas de mujeres. Sí, pero es que esas mujeres no son feministas. O sea, te van a contar otra vez lo mismo que te puede contar un hombre, pero dicho por una mujer. Y claro, ¿no? Sí. Me temo que sí. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Pues yo creo que hablo mucho y le damos un grandísimo aplauso a María.